Tú eres el Mesías, Simón Pedro le contesta. Eres el Hijo de Dios y Jesús pronto le comenta. Ningún hombre te ha enseñado lo que has dicho. Sé dichoso, el Padre te lo reveló. En este 21º domingo del tiempo ordinario, nosotros vamos a escuchar la confesión de Cesarea de Filipo, un pasaje que tiene como precedente, como figura del Antiguo Testamento, un texto muy interesante del profeta Isaías, que para nosotros recoge esa frase tan bonita, donde el profeta dice lo siguiente sobre el siervo de Yahvé y así. Dice así el profeta: colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Nosotros en esa frase del profeta, nosotros ya vemos hacia el futuro, hacia Cesarea de Filipo, contemplamos la promesa, el darle la potestad a Jesús a Pedro sobre su iglesia, en cuanto al poder de atar y desatar propio del Papa en comunión con los obispos. Después nosotros en el Salmo 137 escuchamos esa parte que es muy hermosa y típica de Dios, como el Antiguo Testamento nosotros vemos que Jesús plenifica, alcanza, sobrepasa aquello que nosotros podemos imaginar sobre sus promesas. Dice el Salmo 137, entre otras cosas, porque tu promesa supera a tu fama. Y San Pablo en su momento se admira, se fascina de contemplar el abismo de generosidad, sabiduría y conocimiento de Dios en Cristo. Por eso él dice en su momento: eres origen, guía y meta del universo. Ya eso para nosotros nos revela ese Dios en el que nosotros creemos, y es un Dios que realmente sabe hacer todo con infinita sabiduría, que desborda lo que nosotros humanamente podemos comprender y agotar del conocimiento de Dios. ¿Cuáles son los vínculos que nosotros encontramos? Jesús, en cuanto Mesías, una vez que es confesado así por Pedro, es la primera confesión oficial respecto a Jesús, constituye su nuevo y definitivo pueblo integrado tanto por judíos como por gentiles. Ya nosotros vemos que esta promesa desborda el ámbito puramente judío. Comunica su poder de atar y desatar a Simón Pedro, quien, movido por Dios Padre, así le dice a Jesús: esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre del cielo. Lo confiesa Mesías, Hijo de Dios vivo. Jesús le cambia su nombre a Pedro para indicar su misión de ser roca. Él está sobre la roca fundamental que es Cristo, pero su misión es esa: sostener el edificio que va a ser edificado desde la fe. Con el Salmo 137, nosotros confesamos la misericordia y la lealtad de nuestro Dios, quien constantemente nos muestra su fidelidad y su infinito amor. Por supuesto que San Pablo en la carta a los Romanos hace una doxología, una glorificación de ese origen, guía y meta de Dios en su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros reflexionamos sobre por qué Jesús y cómo Jesús constituye un nuevo pueblo que somos nosotros, la Iglesia, es impresionante cómo el Vaticano II dice, entre otras cosas importantes, sobre la Iglesia. El Nuevo Testamento, que va a ser sellado con la sangre de Cristo Cordero, lo estableció el Señor, convocando un pueblo de judíos y gentiles que se unificara según el Espíritu, no según la carne. Por eso es fundamental la fe. Cuando Jesús comienza su ministerio público, Él dice: crean, conviértanse y crean. Esto es fundamental.
Y todas las lecturas anteriores a este domingo, nosotros vemos que piden fe, el Señor espera fe de nosotros, que nos demos cuenta que en Él sí nosotros podemos confiar sin límites ni equívocos. En Cristo, por tanto, hemos nacido de un germen no corruptible, mediante la palabra de Dios vivo, del agua y del Espíritu Santo. Ya esa parte nos indica la parte sacramental, y Él nos convoca como un linaje escogido, como un sacerdocio regio, una nación santa, un pueblo de su adquisición. Eso somos nosotros como iglesia, el nuevo y definitivo pueblo del Señor, que tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Eso es grandioso para todo tipo de personas. No es cuestión del mundo comercial, mercantil o relativista de este tiempo. ¿Qué es lo que realmente nos hace dignos a los ojos de Dios? Nuestra condición de imagen y semejanza en Cristo, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Eso es lo que a nosotros nos hace sagrados. Eso es lo que constituye el fundamento de nuestra santidad, que se alimenta a través de los sacramentos. Por eso se llaman sacramentos. Es decir, son instrumentos de santidad para nosotros. Tiene por ley este pueblo, que es la iglesia, el nuevo mandato de amar como Cristo nos amó. Esa es la diferencia del mandamiento nuevo. ¿Cuál es el referente? Ya no es solamente amarnos como a nosotros mismos. Ahora el referente es la vara se ha puesto en Cristo, que es una vara que por mucho que nosotros amemos, nunca vamos a agotar la grandeza de ese Dios que se encarnó. Por otra parte, nosotros cuando hablamos del poder de atar y desatar del pasaje del versículo 18 y 19 del capítulo 16 de San Mateo, dice así en griego, muy bonita la frase para que nosotros sepamos el texto original. Dice, ahora te digo yo, dice Jesús, es una proclamación grande y definitiva, institucional diríamos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta parte dice así, cagode soy lego, oti, su ei Petros, eso es roca, fundamento. Y dice esta frase muy bonito, kai epita tautete petra oikodomeso. Oikos, sabemos que es casa, familia, edificar, construir. Dice así, sobre esta piedra voy a edificar mi pueblo. Eso es interesante. Y después dice, muten ecclesia, edificaré mi iglesia. No habla de mis iglesias, mi iglesia. Es un solo cuerpo, no son varios cuerpos. Jesús tiene un solo cuerpo, que es su cuerpo eclesial, con una cabeza bien definida por Jesús. Y dice después, y el poder del infierno no la derrotará. Esa frase es muy bonita porque dice, Kaipulai hadu u katis hususin. A ustedes no la va a derrotar jamás el imperio del mal, del odio, del pecado. Eso no va a prevalecer sobre este cuerpo que es divino y humano, la iglesia. Y después dice así, y autes doxo, soy tes tas cleidas, tes basileias, ton uranon. Y te daré a ti el poder, te daré la llave del reino de los cielos. Esto es impactante cuando uno lo escucha. Sobre esta última frase, reflexionemos un poco desde la Lumen Gentium. Dice, el Señor establece solamente a Pedro, a Simón, como roca y portador de las llaves de la iglesia de Jesús. Y le constituyó pastor de toda su grey. Es decir, Pedro tiene autoridad sobre toda la diócesis del mundo católico. Pero el oficio de atar y desatar, dado a Pedro, consta que fue dado también al colegio de los apóstoles.
unidos a su cabeza. Es decir, debe haber comunión de los obispos con el Papa. De eso está hablando. Los apóstoles son los sucesores, los obispos son sucesores de los apóstoles. Este colegio expresa la variedad y universalidad del pueblo de Dios, que tiene una cabeza, que es el Papa. Y luego, es interesante decirlo, ¿verdad? Este colegio de obispos, respetando fielmente el primado y la preeminencia de su cabeza, siempre es importante esta comunión, gozan de potestad propia, para bien de sus propios fieles. Incluso, dice así, para bien de toda la iglesia, porque el Espíritu Santo consolida sin cesar su estructura orgánica y su concordia. Esto es fundamental. Nosotros como iglesia, especialmente la jerarquía, es un misterio de comunión. Esa es la llamada, la lucha y la misión. Por eso es importante que no haya desunión. Eso no es el Espíritu del Señor, sino comunión. Luego escuchamos la otra frase. El Papa es el que en su momento convoca los concilios ecuménicos de modo solemne, pero el Papa lo tiene que convocar. Y cuando todos se reúnen junto con el Papa, todos los obispos, esos constituyen los concilios ecuménicos que conocemos. El último sabemos que es el Vaticano II. Bien, esta misma potestad colegial puede ser ejercida por los obispos dispersos por el mundo, a una con el Papa. Esto es impresionante. Cada obispo tiene su autonomía como obispo, pero en comunión con el Papa. Y por otra parte, dice esto, para que sea un verdadero acto colegial, necesita esa comunión de la cabeza con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos de todas las diócesis, tanto ordinarios como auxiliares. Bien, con eso nosotros hemos como reflexionado un poco sobre ese alcance tan bonito del poder que Dios le concede a Pedro como Papa. No solamente es cabeza visible, sino que también tiene un poder que es propio de Dios. Abre y cierra las puertas del cielo, ata y desata. Y ese poder de atar y desatar obviamente tiene ámbitos jurídicos, entre otras cosas que vale la pena que nosotros como católicos vivamos, respetemos y sobre todo que aprendamos cómo a valorar como parte de esa estructura grandiosa que es la esposa de Cristo, el cuerpo propiamente eclesial. Feliz 21º domingo del tiempo ordinario. Tú eres